Buenas tardes, profesor. Le habla la alumna López Gómez Lai Rosanita del segundo semestre de Administración de Empresas. En esta oportunidad voy a exponer sobre el comportamiento de la sociedad en tiempos de pandemia. Primero, la modificación de comportamientos. Incluso cuando estos pueden representar una ganancia para la propia salud de las personas, se constituye en un reto mayor, no solo por el individuo, sino para la sociedad cuando se vive eventos como el que nos aqueja actualmente, la presencia del COVID-19, la cual son los modelos de cambio de comportamiento en salud que señalan que cuando las personas no se sienten amenazadas, es decir, que no se perciben riesgo frente a una condición de salud ni identifican la gravedad de la misma, difícilmente podrán generar cambios en su comportamiento. En este sentido, vale la pena reflexionar si se puede afirmar que actualmente todo ciudadano se siente en riesgo de ser contagiado con el COVID-19 y si se percibe que este contagio incluso podría llevarlo hasta la propia muerte. Esta percepción de riesgo podría verse disminuida en los grupos de poblaciones más jóvenes, los cuales hasta ahora venían siendo considerados dentro de esta epidemia como la población más baja de riesgo de contagio. Así que en estos momentos la tarea debe orientarse a modificar el comportamiento en función de otros, en función de los grupos que están en riesgo, y esto le eleva el nivel de complejidad para poder generar cambios de comportamiento a nivel individual. Entonces la pregunta sería, ¿puede modificar el comportamiento un individuo aún si una ganancia directa? Quiere decir a un trabajo. Podría pensar que difícilmente, aunque algunos teóricamente señalan que el no modificar un comportamiento genera una ganancia en sí misma. El egocentrismo que podría ser el atributo al sujeto que no modifica su comportamiento en beneficio de otro. Esta simplemente orienta a maximizar lo placentero y minimizar lo que genera disconfort o implica sacrificio. Un comportamiento muy humano implicado por el modelo de utilidad esperada subjetiva, cuyos orígenes parten de la teoría de la utilidad económica para explicar los cambios de comportamiento. Sin embargo, las dinámicas propias que se desarrollan en el entorno social pueden actuar como mediadores en la modificación de comportamientos, ya sea por conformidad, es decir, ceder y modificar el comportamiento para obtener como ganancia la aceptación de quienes nos rodean y evitar las valoraciones negativas, incluyendo el castigo o bien por obediencia. Actualmente, muchos de estos individuos que nos perciben la amenaza pueden estar actuando por conformidad, hacer un lavado de manos cuando les he pedido, estornudar o toser de acuerdo a la técnica señalizada o mantener la cuarentena y su ganancia en la población social. Por su parte, están los que modifican solo su comportamiento por obediencia y son las autoridades las que ejercen este control. No salir de casa, comprar alimentos en los días acordados, ingresar a los establecimientos con tapabocas, entre otros. Aunque el resultado será un comportamiento un poco durable en el tiempo y efectivo solo si se está presente la amenaza de la sanción. Cada decisión sin embargo, genera disfunciones cognitivas en los individuos, ideas contrarias entre sí o ideas contrarias frente a comportamientos propios crean una incomodidad psicológica que exige que el individuo se esfuerce por resolverla. ¿Quién modifica su comportamiento y continúa sin seguir los lineamientos generados para evitar el contagio y la propagación del COVID-19? O bien justificará su comportamiento señalando que no hace parte de la población en riesgo o genera la severidad del contagio o minimizar la pandemia señalizando la exageración que se ha dado a la misma. O modificará su pensamiento evaluando la posibilidad de implementar acciones solo si percibe la amenaza de ser contagiado a corto plazo o de poder contagiar a personas cercanas y significativas. En últimas y en el mejor de los casos, sacrificará la conducta que actualmente no quiere modificar porque la genera placer o sacrificará la creencia que hasta ahora lo va llevando a contagiarse y que no está en riesgo de contagiarse. En este punto, la educación para la salud adquiere un papel fundamental como herramienta para la generación de un proceso de enseñanza, aprendizaje, orientación a proporcionar conocimientos que por sí solos nos generen cambios y desarrollar habilidades para tomar decisiones orientadas a proteger la salud.
En este caso, para tomar acciones que ayuden a evitar a los individuos que se contagien, se aumenta la propagación y con ello se aumenta la probabilidad de muerte en los grupos de riesgo. Implica que esos conocimientos iniciales despierten en los individuos la propia susceptibilidad y perciban la gravedad de no modificar su comportamiento, no solo por sí mismos, sino en beneficio de las comunidades, trabajen por el mantenimiento de acciones como la cuarentena y sean partícipes junto a los tomados de decisiones. En la formulación de estrategias que mitiguen los efectos adversales a nivel emocional, económico y social por el distanciamiento, será de gran utilidad, pues se está trabajando de manera indirecta en la autoeficiencia para el constructo fundamental considerado por diferentes teorías y modelos de cambio de conducta, y por el que se explica que una vez percibida la amenaza, el cambio de comportamiento podrá generarse si los individuos se sienten capaces de cambiar su conducta y mantenerlas a través del tiempo. Tiempo que en esta pandemia es incierto y que por ello dicho constructo requiere ser trabajado acuciosamente. Sin embargo, es claro que de manera simultánea se requieren acciones puntuales de comunicación en salud que acompañen masivamente las estrategias de educación, que sean adaptadas culturalmente y que permitan influenciar decisiones individuales y comunitarias para proteger la salud. Tres acciones fundamentales que deben estar presentes y de manera permanente. 1. Las personas requieren estar informadas, requieren saber que esta ocurrencia con la pandemia, que está acontecimiento en su estado, ciudad, municipio, vereda, comunidad, se han incrementado los casos, han fallecido personas a causa de la pandemia. ¿Qué estrategias se están implementando? Se están generando estrategias que no solo mitiguen la enfermedad, sino también los efectos colaterales de la misma. Esta información debe ser ofrecida directamente por un experto que genera credibilidad, que sea identificado como una figura de autoridad, un líder de opinión capaz de influir a quienes se entrega de manera masiva la información. 2. Para que las personas sigan manteniendo su comportamiento, permanecer en casa, lavarse las manos, toser y estornudar adecuadamente. Evitar la salud de mano y abrazo, entre otros, deben ser reconocidas por estos esfuerzos, hacerles saber que sus acciones y sacrificios tienen sentido de la misma manera que diariamente los hacemos a las 8 de la noche cuando salimos a agradecer al personal de salud a través de aplausos. Los esfuerzos que están haciendo por contener la pandemia y por tanto por su labor protectora. Esta acción que genera como validación social noche a noche ayuda a generar identidad social, lo que aumenta la autoestima de los individuos, por lo que los ciudadanos del común esperarían recibir el mismo trato por esfuerzos hechos, motivar a continuar con el cambio de comportamiento, es decir, evitar a no desfallecer en las acciones porque tienen un propósito. Para ello se deberán dar pequeños empujones que motiven día a día a las personas para mantener el cambio, porque cambiar comportamiento requiere de un método y una estrategia. No pueden subestimarse ni considerarse como un proceso obvio. Estas tres acciones, además de asegurar que las personas y las comunidades en conjunto continúen siguiendo las directrices gubernamentales respecto al mantenimiento de los comportamientos, esperando ayudar a disminuir los niveles de ansiedad y depresión, cada día más presentes como resultado de aislamiento. Si bien pareciera que cambiar el comportamiento es una responsabilidad que solo se compete al individuo, es importante reconocer que esos cambios se dan dentro de un contexto social y donde hay fuerzas económicas y políticas que favorecen o limitan estos cambios, de manera que la responsabilidad para evitar el contagio de la propagación del COVID-19 será una tarea diaria que involucrará a más de un actor. Es una responsabilidad de todos, una responsabilidad compartida.